Bueno, Dios los bendiga mis hermanos en esta mañana. Qué bendición poder estar reunidos en este tiempo que hemos apartado para ayunar. Quiero que me acompañe a donde usted está y vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder estar aquí nuevamente delante de tu presencia, oh Dios. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos que están allá, que estamos en un mismo sentir en estos momentos, oh Dios. Tú conoces sus vidas, sus hogares, sus familias, sus peticiones, sus necesidades, y todo esto lo ponemos en tus manos, dándote gracias, sabiendo de que tú estás con nosotros, Señor, y que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Has prometido, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el final. Y te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que sacamos. Queremos, Señor, que nos fortalezcas, que nos hables, que nos permitas entender tu palabra, oh Dios, en esta mañana. Oramos por aquellos, oh Dios, que están allá en sus casas. Señor, tú conoces quién está atribulado, afligido, quién está enfermo, Señor, quién está pasando por momentos difíciles. Gracias porque tú estás ahí, Señor, a su lado para sostenerle, para levantarle, para fortalecerle, Padre Celestial. Gracias en esta mañana, Señor. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos, en la meditación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que en esta mañana vayamos y vaya conmigo a la palabra. Vamos al libro de Marcos. Vamos a leer en el libro de Marcos, el capítulo 8. Quiero que vaya al versículo 31. Marcos 8:31. Solo vamos a leer unos versículos de la palabra. Dice así: comenzó Jesús a enseñarle, está hablando con sus discípulos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, hablando de él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Bueno, podemos en esta mañana ver algo muy importante que nos enseña la palabra del Señor. Recordemos que, resumirle así rápidamente, la Biblia nos habla de que Jesucristo estaba con sus discípulos. Jesús estaba con ellos. Ya estaba llegando el momento en que Jesucristo iba a ir a la cruz, a morir. Y dice la palabra que llegó un momento donde Jesús empieza a hablarle a sus discípulos y empieza a decirles que le era necesario a él padecer mucho, que le era necesario que fuera desechado por los ancianos, que fuera desechado por los principales sacerdotes, por los escribas, y que fuera muerto. Pero también Jesús les aclara y les dice que era necesario que él resucitara después de 3 días. Algo que vemos acá muy importante es lo que quiero compartir con ustedes, de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa seguir a Jesucristo. Notemos que el Señor, dice la palabra de Dios, en uno de los versículos, el versículo 34, Jesucristo está hablando y dice que él, llamando a la multitud, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo lo siguiente: si cualquiera de ustedes que quiera venir en pos de mí, dice,
esa frase, que quiera venir en pos de mí. Dice la palabra de Dios, hay tres cosas que tienen que suceder. Primero, tenemos que, dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, esa palabra o esa frase en pos de mí significa en busca. ¿Sí? Jesús lo que estaba queriendo decir era, si alguno quiere venir en busca de mí, a eso se refiere. Él nombra tres cosas. Dice, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz, su cruz, y seguirlo. Y quiero que veamos rápidamente lo que significa esas tres cosas, ¿sí? Primero Jesús dijo que teníamos que negarnos a nosotros mismos. Cuando vemos en el versículo 32, después de que Jesús todo eso se lo dijo a los discípulos de lo que iba a acontecer, dice que se levantó Pedro en el verso 32 y lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿sí? Recordemos que o más bien miremos que la palabra reconvenir significa llamar la atención suavemente, llamarle la atención suavemente a alguien por algo que ha dicho o que ha hecho mal, ¿sí? Se refiere a reconvenir, a amonestarle a esa persona o hacerle caer en cuenta de algo. La palabra de Dios nos habla de que Pedro hizo esto con Jesucristo. La Biblia dice que lo tomó aparte y empezó a reconvenirle, y el Señor, volteándose a Pedro, le dijo, lo reprendió y le dijo, quítate de delante de mí. Cuando Jesús habla de negarnos a nosotros mismos, está hablando de que es necesario que nosotros nos neguemos a creer. Escúcheme bien, nos neguemos a creer, es negarnos a creer que tenemos el derecho de corregir o de reclamarle a Dios. De que debemos negarnos a creer, ¿sí? De que nosotros tenemos el derecho de corregir o de reclamarle a Dios. Jesucristo le estaba diciendo esto a sus discípulos y Jesús les dijo, yo voy a morir. Pero Pedro dice que empezó a reconvenirle, a decirle, Señor, no es necesario que estas cosas te acontezcan, ¿sí? Pensando Pedro que de pronto el Señor estaba diciendo algo que no era correcto o el Señor se había equivocado. Pero el Señor lo reprendió y le dijo, quítate de delante de mí. Y dice que el negarnos es a que usted y yo no creamos, ¿sí? De que tenemos el derecho muchas veces de corregir y de reclamarle a Dios por lo que Él diga, por lo que Él haga o por lo que Él permita. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios soberano. La Biblia dice que Él es soberano y como Él es soberano, no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de sus planes y de sus propósitos. No hay nada que Él permita o que Él haga que esté fuera de sus propósitos. La misma palabra nos enseña de que Dios todo lo hace y lo hace con un propósito, ¿sí? En otras palabras, Jesucristo lo que está queriendo decir es que para seguir a Jesús debemos de aceptar su voluntad. Si usted va conmigo al libro de Job, Job capítulo 23, el libro de Job capítulo 23, todos sabemos y conocemos la historia de Job, sus calamidades, sus dificultades, pero dice la palabra en Job capítulo 23, el versículo 13, dice Job, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Sí? Su alma desea hizo, dice la palabra, ¿sí? Y él pues acabará lo que ha determinado de mí, está diciendo Job acá. Y muchas cosas como estas hay en él. Entonces, Dios es soberano, Dios es un Dios que Él se mueve de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos, ¿sí? Siempre la Biblia nos habla de que Dios quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos, pero hay maneras en las cuales Dios obra y nosotros no las comprendemos o no las podemos entender. La palabra de Dios habla de que Él es soberano, dueño de todo lo que existe, por lo tanto, Dios tiene todo el derecho de hacer las cosas como Él tenga a bien hacerlas. En el libro de Mateo, el capítulo 20, podemos ver otro ejemplo. El libro de Mateo, capítulo 20, podemos ver un ejemplo hablando Jesús
de una parábola. Mateo capítulo 20, el versículo 8. Mateo 28 dice Jesús hablando acerca de una parábola, acerca de los obreros de la viña. Y el versículo 8 dice Jesús: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, los que habían primero llegado a trabajar, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste o no quedaste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Podemos ver, mis amados, de que Dios siempre, de acuerdo a sus planes y sus propósitos, Él deseará lo mejor para usted y para mí. Dios deseará siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Ustedes se acuerdan en el pueblo de Israel, cuando la Biblia nos habla de que Dios siempre quiso lo mejor para el pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios los sacó a ellos de esclavitud, de la certidumbre, de la servidumbre donde ellos se encontraban esclavos en Egipto. Dios los liberó de allá, los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, y Dios les dio una promesa de introducirlos a la tierra prometida. Dios los quería llevar a ellos a la tierra prometida, pero era necesario que ellos pasaran por el desierto. Y la Biblia habla de que muchos de ellos, del pueblo de Israel, en medio del desierto empezaron a renegar, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal de Dios. Y muchos de ellos empezaron a decir, esto está en Deuteronomio capítulo 14, donde empezaron muchos de ellos a tentar a Dios y empezar a decirle a Moisés: ¿por qué Dios nos ha traído al desierto? Nos ha traído al desierto para que nos muramos de hambre. Nos ha traído Dios al desierto para matarnos aquí a nuestros hijos y a nuestras mujeres, y nos quiere Dios hacer morir aquí en el desierto. Y dice la palabra que ellos tentaron a Dios, lo irritaron tanto, de tal manera que muchos de ellos no pudieron llegar al propósito al cual Dios quería que ellos llegaran, que era la tierra prometida. Aunque el propósito de Dios era introducirlos a una tierra que fluía leche y miel, ellos, dice la palabra, sencillamente empezaron a reclamarle, empezaron a exigirle a Dios por qué razón los había llevado a ese lugar. Mis amados, necesitamos negarnos a ese pensamiento de creer de que usted y yo tenemos muchas veces el derecho de decirle a Dios el por qué hace las cosas, por qué permite esto, por qué permite aquello. Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe cómo moverse, hermanos, Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Lo único que debemos hacer usted y yo es aceptar su voluntad, sus planes y sus propósitos. Dice la palabra del Señor. Isaías 55 dice la palabra de Dios que sus planes son más altos que los de nosotros, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Otra cosa que Jesús dice acá en el libro de Marcos, Él dice: si alguno quiere seguirme, también debe de tomar su cruz, ¿sí? Mire que Jesús dijo: tome su cruz. Jesús no dijo: tome mi cruz. Jesús dijo: si quiere seguirme, tome su cruz. ¿Por qué dice tome su cruz y no tome mi cruz? Porque la cruz de Jesús fue manchada de sangre, porque la cruz de Jesús fue pesada. En la cruz donde Jesús murió fue clavados todas nuestras maldades y nuestras iniquidades. Colosenses 2:14 dice que en la cruz clavó toda acta que nos era contraria a usted y a mí, toda acta de condenación que había en contra de nosotros,
fue clavada allí en la cruz del Calvario. Cuando Jesús habla de tomar su cruz, ¿sí? Significa que debemos estar dispuestos a morir para poder seguir a Jesús. Pero no tanto a una muerte física, sino morir muchas veces a aquellas cosas que no estamos dispuestos a morir, ¿sí? O no estamos dispuestos a ceder, ¿cierto? Recordemos que Jesús en el libro de Juan, capítulo 12, el versículo 24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, no puede dar fruto. O sea, si la semilla no muere, si una semilla no muere, no puede haber fruto. Cuando Jesús estaba en la cruz, podemos ver que a Jesús lo injuriaban. Estando en la cruz a Jesús lo injuriaron, o sea, le ofendieron, atentaron contra su dignidad. Jesús estando en la cruz lo escarnecían, se burlaban de él. Y dice la palabra que muchos empezaron a hacer burla de él y a decirle, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Los mismos ladrones le decían a Jesucristo, si eres hijo de Dios, bájate. Uno de ellos le dijo a Jesús, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. ¿Sí? Le escarnecían, se burlaban de él, porque no entendían sus planes, no entendían la razón por la cual Jesús estaba en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario Jesús entregó su espíritu. Y quiero que miremos algo importante, y es que la cruz, mis hermanos, no es un lugar de defensa propia. La cruz no es un lugar de defensa propia. En la cruz somos indefensos. ¿Indefensos ante qué? Indefensos ante la crítica, indefensos ante las ofensas, las burlas y los rechazos. Cuando una persona decide tomar su cruz, se vuelve indefensa ante estas cosas, ¿sí? En la cruz Jesús, recuerde que Jesús en la cruz dijo, Padre, hizo esta oración hacia aquellos que lo estaban injuriando y se estaban burlando de él, aquellos que lo estaban escarneciendo. Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Miren la oración Jesús, la oración que hizo desde la cruz. Padre, perdónalos, ¿cierto? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 5, el versículo 44, Jesús le había enseñado esto a sus discípulos y les había dicho lo siguiente. Dice el verso 39, yo les digo, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, ¿sí? No le hagan resistencia. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te quiera pedirle, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que deben amar a su prójimo y aborrecer a tu enemigo. Pero yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, háganle bien a los que os aborrecen y oren por quienes os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, veamos lo que el Señor también lo dice a través del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. En cuanto Pablo estaba en medio de una situación en una iglesia donde habían pleitos, donde habían contiendas, el apóstol Pablo le exhorta a estos hermanos a que dejen los litigios, dejen los problemas, las peleas, las contiendas a un lado. Que dejara cada uno de buscar su propio bien y se preocupara más bien en que las cosas fueran pacíficas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, el versículo 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Vemos que Jesucristo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor, hablando el mismo apóstol Pablo, que debíamos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra Filipenses capítulo 2,
el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder entender que todo creyente que decide tomar su cruz, dice la palabra, será bienaventurado, porque tenemos grande galardón en los cielos. Mateo 5:11 dice: bienaventurados todos aquellos cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y regocijaos, porque tenéis grande galardón en el reino de los cielos. ¿Qué podemos ver acá, mis amados? De que si usted y yo estamos siguiendo a Jesús, no debemos de seguir siendo ese tipo de persona que antes éramos, donde nos gusta defendernos, donde muchas veces, ¿cuántos creyentes no les gusta que les digan las cosas, que los exhorten, que los regañen? O cuántas veces nosotros estamos a la defensiva ante una crítica, cuántas veces nos hemos puesto a la defensiva ante una ofensa, cuántas veces nos hemos puesto a la defensiva delante de otros, ¿sí? El Señor dice en su palabra: dejen lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Nosotros, la Biblia nos habla de que debemos sencillamente, no tenemos por qué aferrarnos a algo, sino sencillamente debemos de decirle al Señor: ayúdanos a soportar lo que venga, porque somos sus hijos, somos sus ovejas, y recordemos que el Señor nos ha puesto para que por medio de nuestro testimonio otros puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan ser salvos. La tercera cosa que Jesús dice es que debemos de seguirlo. Y para seguirlo, hermanos, es necesario las dos primeras que vimos: negarnos a nuestros propios pensamientos y negarnos, mis amados, y tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Recordemos que multitudes seguían a Jesús. Jesús dijo: y síganme. Recordemos que multitudes seguían a Jesús, pero todos lo dejaron y lo abandonaron. Seguir a Jesús, mis amados, es más que asistir a una iglesia, es más que cantar y es más que orar. Jesús dijo que seguirlo debía a nosotros, dice que debía muchas veces costarnos la vida. Eso suena muy duro, porque es algo que no hemos querido aceptar. Es como si todos sabemos que algún día tenemos que morir, pero nadie quiere y nadie se prepara para ese día. Pero la Biblia habla que Jesús dijo que llamándolos a todos les dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, quiere venir en busca de mí, tiene que negarse a sí mismo, aceptar su voluntad, cualquiera que sea, debe de tomar su cruz. Y dice, y debe de seguirlo. Y seguir a Jesús no es solamente seguirlo a un lugar, asistir a una congregación. Más que eso, hermanos, Jesús nos enseña de que es necesario, dice la palabra, que todo aquel que quiera salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Y todo el que quiera que pierda su vida por su causa y por causa del evangelio, la salvará, dice la palabra del Señor. Dios nos llama a nosotros y nos hace un llamado para que, como sus discípulos, usted y yo podamos, mis amados, seguirle y seguirle hasta el final, ¿sí? Venga lo que venga. Y debemos de prepararnos y debemos de estar dispuestos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino yo he venido a traer espada. Yo he venido a traer contienda, dijo el Señor. Por su causa, muchos, dice la Biblia, la suegra se peleará con la nuera, el padre se peleará con los hijos, muchos se aborrecerán entre ellos mismos y se entregarán los unos a los otros. Por su causa, dijo Jesús. Es por su causa, hermanos. ¿Sí? Por eso no podemos creer y no podemos pretender que el evangelio es color de rosas. No podemos pretender que seguir a Jesús es de lo más fácil y de lo más liviano.
Jesucristo dijo, esfuércense por entrar en la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición y a la condenación. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dijo Jesús, Él es el filtro. El que por mí entrare pasará al otro lado y hallará pastos verdes. Yo quiero que podamos meditar en lo que Jesús nos dice en su palabra. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él está ahí con usted, Él está ahí con su familia, Él está ahí con cada uno de nosotros, pero no ignoremos también sus demandas. No ignoremos también sus demandas, para que ninguna situación que venga de ahora en adelante nos vaya a tomar a usted y a mí por sorpresa. Debemos estar preparados y que Dios nos dé la sabiduría, nos ayude realmente a reconocer que Él es soberano y que todo lo que Él haga y todo lo que Él permita es por el bien de cada uno de nosotros, porque Él nos ama, dice la palabra del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirte. Tú dijiste que si alguno quiere venir en busca de ti, Señor, debe negarse a sí mismo. Debemos de aceptar la voluntad tuya para nuestras vidas. Debemos de tomar nuestra propia cruz, Señor, y estar dispuestos, si es necesario, Señor, a poner la otra mejilla. Si es necesario a entregar la capa. Si es necesario a enmudecer y a callarnos, oh Dios, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a seguirte, Señor, y a estar dispuestos, Señor, pase lo que pase. Venga lo que venga, Señor. Tú nos des las fuerzas suficientes, las fuerzas necesarias para seguirte con todo nuestro corazón. Ese es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Tú nos das grandes y preciosas promesas, dice tu palabra, pero es necesario, Señor, pasar por diversas pruebas para que nuestra fe, más preciosa que el oro, sea probada, Señor, a fin de que podamos obtener las promesas que nos has dado, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en esta mañana. Guárdanos, Señor, y permítenos, oh Dios, cada día permanecer en el camino, en tu palabra, Señor. Te lo pedimos de una manera especial. Permítenos guardar esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y les animamos mañana para que podamos estar también unidos en lo mismo sentir, participando en la celebración familiar. Un abrazo, bendiciones.